T13 Noticias. Hacemos la diferencia. Así es, somos T13 Noticias y en 60 minutos hacemos la diferencia. Ya conoció nuestros titulares, así que vamos de lleno con la información. Y vamos a iniciar en la provincia de nuestro país, específicamente con la ampliación de uno de nuestros titulares, la ubicación de una avioneta que se supone fue utilizada por narcotraficantes. Narcotráfico. Un negocio redondo que mueve millones de dólares anualmente en el mundo. Las ganancias son sencillamente exorbitantes y el principal producto es la cocaína. 1 kilo de esa droga puede llegar a tener un valor de hasta $35,000. Para mover la cocaína se usan distintas formas y vehículos, pero principalmente lo hacen por aire. Las narcoavionetas son famosas en el mundo, al igual que quienes van al mando, pilotos que saben volar bajo para evitar los radares y dependiendo del tamaño de la nave, pueden mover hasta 5 toneladas en el aire. Recientemente en Guatemala hemos hablado mucho del tema, naves que son abandonadas después de haber alcanzado el objetivo, y esto evidencia la capacidad económica de los narcotraficantes. Prefieren abandonar la nave o quemarla antes que intentar rescatarla. Total, si el producto llegó a su destino, habrá suficiente mañana para comprar otra. El último caso ocurrió en Alta Verapaz. Los radares del ejército detectaron un vuelo sin registro. Era de madrugada y de inmediato se coordinó un operativo táctico. Los uniformados se encontraron a la mitad de la carretera. Un grupo de pobladores armados con fusiles de asalto. El ejército se ubicó estratégicamente para evitar enfrentamiento y en poco tiempo vieron que la nave estaba en llamas. Entonces, los habitantes se marcharon. Cuando el ejército llegó, encontraron los restos de la avioneta, pero a las 7 de la mañana llegó otro grupo armado y los obligó a retirarse. Jamás llegó la policía o el Ministerio Público. Esto evidencia que el dueño de la avioneta y lo que iba en su interior controla la zona y sin duda alguna es parte de ese selecto grupo de personas conocidas como los dueños del cielo. La jornada también ha quedado marcada por accidentes de tránsito. Afortunadamente no hablamos de personas fallecidas. Antonio Alvarado, de 20 años, conducía este camión cargado de verduras y se dirigía de Quetzaltenango hacia Chimaltenango y milagrosamente está vivo. Se supone que el automotor se quedó sin frenos y eso provocó a que volcara aparatosamente en el kilómetro 107, jurisdicción de Quiché. Bomberos voluntarios atendieron al conductor por crisis nerviosa y reportaron solo daños materiales. Este percance provocó complicaciones en el tránsito vehicular, pues el carril derecho hacia la capital quedó bloqueado. En Sololá ocurrió otro percance de condiciones similares. Un pick-up cargado de productos de consumo diario volcó en el kilómetro 142, ruta entre la cabecera departamental y Panajachel. El piloto César Manuel Quino Macario, de 26 años, y su ayudante resultaron ilesos. Dijeron que el vehículo se quedó sin frenos y provocó a que el conductor perdiera el control del volante. En el kilómetro 105 de la ruta al Atlántico, jurisdicción de San Cristóbal a Cazahuastlán, El Progreso, también se reportó este accidente de tránsito. Fue protagonizado por el conductor de un remolcador, quien por fortuna resultó solo con golpes leves. Fue identificado como Hendris Gendíbal Minas García, quien no supo explicar por qué ocurrió el percance. La cabina del remolcador quedó completamente destruida, así como parte del producto que transportaba. Continuamos en la provincia, pero hablamos ahora de los estragos que están provocando las primeras lluvias en un centro educativo. Las primeras lluvias ya han causado estragos en gran parte de la provincia. En Chimaltenango, en la Escuela Centroamérica, el personal docente se vio obligado a abrir una zanja y exigirle a los alumnos que lleguen con botas de hule y nylon para cubrirse. Padres de familia y vecinos del sector colaboraron en romper unas planchas y crear la zanja. Pero la preocupación existe porque el invierno amenaza y podría ser peor con el paso de los días, poniendo en riesgo a los niños que asisten a esta escuela. Las inundaciones alcanzan hasta medio metro y hay días que alcanzan el doble de altura, obligando a la dirección a suspender las clases.
Desde ya hacen un llamado a las autoridades para que presten atención a tiempo. Bienvenidos a La Entrevista. Este es un espacio de servicio de los noticiarios Telediario, Noticiete, T13 Noticias, TN23 y Radio Cadena Sonora, con el único objetivo de servirles a ustedes, pueblo de Guatemala, para que conozcan las propuestas de todos los candidatos a la presidencia de este país. En la pantalla siempre aparece un semáforo, como usted ya sabe la mecánica. Este semáforo indica que a la pregunta planteada, el candidato tiene 3 minutos para responderla. Si él se pasara de ese tiempo, pues yo lo interrumpiré y le plantearé la siguiente pregunta. Estamos planteando las preguntas similares a todos los candidatos para que ustedes conozcan realmente el plan de trabajo de cada uno de ellos. En esta oportunidad nos acompaña José Luis Chea Urruela del Partido Productividad y Trabajo. Empezamos de lleno con esta entrevista. Hablemos de seguridad, un tema fundamental que a todos los guatemaltecos nos compete saber cuál es la postura de ustedes en productividad y trabajo para seguridad. Bien, muchas gracias. Para hablar de seguridad creo que es importante que los guatemaltecos sepamos y entendamos cuáles son las cifras básicas de la inseguridad. En nuestro país, en Guatemala, cada día ocurren de 6 a 8 robos y cada día mueren asesinados entre 15 y 18 personas. Pero lo fundamental no es los robos o los asesinatos, es la impunidad que queda. El 98% de los asesinatos queda impune y esa es una deuda que el Estado y el gobierno tiene con las familias de las personas asesinadas. Es una deuda de justicia. Y para hacer justicia a esas viudas, a esos guatemaltecos que se esfuerzan y trabajan y son muertos en los taxis, en los buses o como brochas, es importante actuar de 2 maneras. Creo que la primera es combatir esa impunidad del asesinato con la pena de muerte. En este momento es inconstitucional, pero yo voy a denunciar parcialmente el Pacto de San José para que se pueda iniciar, además es una facultad del presidente denunciar los pactos internacionales, para que se pueda iniciar el proceso de poder trabajar la pena de muerte con nuestro derecho interno. Hay que hacer reformas sustanciales al Código Penal y volver a los delitos que ya están contemplados en la pena de muerte y además agregar 2 que son fundamentales. Uno es la extorsión y el otro es la violación. Para eso voy a crear una Guardia Nacional que va a estar compuesta por elementos de la Policía Nacional y también por la cuerpos élite del Ejército capacitados en temas de derechos humanos. ¿Esto por qué? Porque nosotros, los guatemaltecos, tenemos que tener el delincuente miedo. ¿La Guardia Nacional será aparte entonces de la policía y del ejército? Es una fuerza conjunta, es un modelo que replica de alguna manera el esfuerzo que se hace en Estados Unidos para combatir este tema de la delincuencia y la extorsión, porque la extorsión tal vez es el peor crimen, porque no solo afecta a vidas humanas, sino también afecta a la economía nacional. Bueno, tomando sus propias palabras, la extorsión es el peor crimen, nos ha dicho usted. Pero otro de los crímenes que también es complicadísimo en Guatemala es la falta de empleo, la falta de oportunidad. ¿Cuál es la propuesta de productividad y trabajo para hacerle frente al desempleo? Nosotros vamos, y en efecto, el déficit de empleos en el país es alrededor de 500,000 de empleos anuales, es decir, no estamos creando lo que deberíamos crear y la creación está alrededor de 20,000 empleos anuales. Crear empleo significa, en el caso del gobierno y del Estado, ser facilitador de diferentes sectores económicos como la manufactura, los textiles, el turismo, la parte forestal. En mi caso particular, la propuesta fundamental que yo tengo es impulsar fuera de estos sectores como gobierno la economía naranja. La economía naranja se ha implementado con mucho éxito en países como México y como Colombia. ¿Qué significa la economía naranja? Es básicamente el valor que agregan al Producto Interno Bruto, el talento y la capacidad de los artistas, pero no solo los artistas de la radio, de la televisión,
del teatro. Estoy hablando aquí que en la economía naranja caben los joyeros, las modas, los que publican libros, los que generan cosas culturales, los que generan videos, en fin, es toda una industria que en el caso particular de Colombia genera 40,000 empleos anuales. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que invertir en proporcionarle empleo a las nuevas generaciones, a los jóvenes que están saliendo y desesperadamente andan buscando un trabajo y no lo encuentran. El empleo para nosotros es fundamental para la gente joven y como gobierno nosotros vamos a apoyar y facilitar a estos distintos sectores para que puedan hacerlo. No hay peor desesperación que levantarse cada día y saber que uno no tiene un empleo o para pagarse los estudios o para pagar la hipoteca de la casa o siquiera para llevar la comida de ese día. El empleo es fundamental y el reto es trasladar ese 70% que está en el sector informal, trasladarlo al sector formal, obviamente para que se sienta más cómodo, más seguro y obviamente generemos más impuestos para el Estado guatemalteco. El empleo es fundamental y lo vamos a dedicar a la gente joven, a la gente con futuro y a la gente que pueda construir una mejor Guatemala. Bueno, retomando un poco sus palabras, no hay peor calamidad que levantarse y saber que no se tiene un empleo, dijo usted, pero también no hay peor cosa que levantarse y saber que no se tiene salud. ¿Cuál es la propuesta de salud de José Luis Chea Urruela? Bueno, si se levanta, por lo menos está vivo. Eso es un síntoma de lo que puede hacer. Yo creo que la salud debemos regresar básicamente a una salud de calidad. En Guatemala existen alrededor de 11,500 comunidades, estos aldeas, caseríos, etcétera, pero hay 4,500 centros de salud. La oferta formal que nosotros estamos haciendo como José Luis Chea Urruela y como PPT, es por lo menos duplicar el número de centros de salud para que por lo menos 2/3 partes del país tengan esta cobertura. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que haya centros de salud, que haya médicos bien pagados y capacitados, que haya medicinas a tiempo y que la gente pueda llegar y acceder y tener una salud de calidad. No se está pidiendo nada más que la posibilidad que yo, como ciudadano, que me parto el lomo trabajando y que realmente todos los días estoy aportando y consiguiendo dinero para mi familia a la hora que vaya a un hospital público, en lugar de curarme, regrese peor, que me atiendan mal. La salud también en este caso, y quiero insistir, no solo es para los guatemaltecos. Yo voy a poner especial énfasis porque es uno de los temas del Ministerio de Salud en la desnutrición infantil. El 46% de los niños de menos de 5 años padecen de desnutrición infantil. Quiere decir que hemos condenado a la mitad de esos niños a crecer con un cerebro atrofiado. Está probado que el cociente intelectual de estos niños disminuye por lo menos en un 13% y los condenamos física y emocionalmente, intelectualmente al fracaso, a no ser ciudadanos de bien, a no ser emprendedores, pero tampoco a no ser ciudadanos con pensamiento crítico, porque el problema fundamental a futuro del guatemalteco es que vamos a seguir haciendo política con ciudadanos que no tienen pensamiento crítico y que votan por cualquier opción que en lugar de ofrecer una solución global, les están ofreciendo una opción inmediata a su pobreza y a su miseria. ¿Hay presupuesto para todo esto? ¿Cómo lo va a hacer? Tiene 20 segundos. Presupuesto hay, el problema es que se lo roban. Por supuesto que hay presupuesto. Y lo difícil aquí es que el presupuesto del gobierno de Guatemala es muy rígido y solo queda un 15% de flexibilidad, pero bien administrado se puede. Pasemos al tema de educación, último tema de estos 4 fundamentales que vamos a escucharle. ¿Cuál es la propuesta en educación para este país? Creo que la mayor apuesta e inversión que yo voy a hacer como presidente, como futuro presidente, está en la educación. Un país educado es un país que tiene futuro. Un país sin educación está condenado al fracaso. Y en este sentido,
Está la educación básica, está el cambio de currícula para hacerlo más práctico. Podemos cambiar también los horarios para que los niños puedan asistir de diferente manera. Podemos insistir también en la alfabetización. Gastamos 1.000 millones de quetzales en el deporte y 143 en alfabetizar a la gente. Es ridículo. Y no tenemos una inversión en el deporte que nos rinda. Y la inversión que es más grande, que es en nuestro capital humano, en nuestra gente, a la gente que hemos olvidado, es enormemente ridícula. Por supuesto, tenemos que tener profesores que enseñen, porque si el que enseña no sabe, ¿qué va a aprender el que quiere aprender? Tenemos que tener su alimentación en la mañana, su valija escolar, tenemos que tener también todos los útiles que necesitan, los libros de texto que son muy importantes, adaptados a la realidad nacional. Y también tenemos que tener algo muy, muy importante. En la educación es ver hacia adelante. No podemos regresar a estudiar la historia, a tener unos currícula que realmente nos enseñan los ríos, las montañas, los lagos, muchas veces de otros países, no los nuestros. No, nosotros tenemos que ver al futuro e incorporar la tecnología del futuro en la educación, en internet, en cobertura, en computadoras, en inglés. Tenemos un guatemalteco que inventó Duolingo. ¿Por qué no ponerlo ahí? Y que realmente nuestros niños, además de los idiomas maternos y del castellano, puedan hablar inglés. Eso nos hace mucho más competitivos y a los alumnos les abre el mundo. Les abre el mundo porque, como lo dijo Conan Doyle en Sherlock Holmes, elemental. Si tú hablas 2 idiomas, duplicas tus posibilidades en el mundo, y así es. Y si hablas 3 más, lo importante es que podamos invertir en esa educación, pero al mismo tiempo en una cultura diferente, porque esa educación tiene que hacer un guatemalteco diferente. Esto no es un gobierno, esto lleva 20 años y Churchill lo dijo muy bien: dame una generación y construiré una nación. Escucharemos a José Luis Echea Urruela en un mensaje final para todos ustedes, estimados guatemaltecos. El tiempo es suyo, tiene 3 minutos. Aquí está su cámara, diríjase al pueblo de Guatemala. Quiero aprovechar esta oportunidad para dirigirme a la patria. Quiero aprovechar esta oportunidad porque quiero decirle a los guatemaltecos que no voy a tener los recursos ni el tiempo suficiente para visitar a cada uno de ustedes y convencerlos que Echea Urruela es la mejor opción para ser candidato presidencial. Echea Urruela ha sido ministro de Cultura, viceministro de Relaciones Exteriores, embajador en Ginebra, en Washington, México, Salvador y Costa Rica, y funcionario de ambos organismos internacionales, tanto la OEA como Naciones Unidas, y tengo una maestría en Washington y un doctorado en Texas. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que quiero dirigirme a la guatemalteca que hemos olvidado, a esa Guatemala profunda que está condenada al exilio, que está condenada a exportar gente, que está condenada a servir de instrumento para los demás, para los políticos que se aprovechan de su pobreza y de su miseria. Guatemaltecos que me están escuchando, esta oportunidad la quiero aprovechar para decirles que con José Luis Echea podemos ser capaces no de soñar el futuro, podemos ser capaces de construir el futuro. Guatemaltecos, por mucho tiempo, amigos, hemos sido cómplices de los gobiernos. Siempre somos las víctimas de los gobiernos, pero la verdad es porque no somos víctimas. Hemos sido cómplices de los gobiernos que nosotros hemos electo cada 4 años. Es importante que dejemos de ser cómplices y que podamos contribuir a construir una Guatemala mejor. ¿Qué aporto? ¿Por qué yo? ¿Cuál es la diferencia fundamental? Experiencia, carácter, trayectoria, formación académica, voluntad, pero sobre todo yo ofrezco lo que otros candidatos no pueden ofrecer. Al llegar a la presidencia yo voy a dar 2 cosas fundamentales: trabajo y ejemplo, porque el que da el ejemplo tiene seguidores, el que habla simplemente lo escucha. Esa es la propuesta fundamental. Quiero despedirme esta noche de ustedes y decirles y pedirles que comparen y que en esa comparación elijan la mejor opción, y esa opción
es Chea Urruela. Chea Urruela es la solución. Muchas gracias. Esta fue la entrevista con José Luis Chea Urruela del Partido Productividad y Trabajo, llevada hasta ustedes como un servicio de los noticiarios Telediario, Noti7, T13 Noticias, TN23 y Radio Cadena Sonora, con el único objetivo de que usted en las urnas elija democráticamente al candidato de su preferencia. Vamos a la pausa, continuamos. Regresamos y vamos con la ampliación de otro de nuestros titulares. Se trata de una verdadera guerrera. Nació en un callejón de Chimaltenango. Sana y salva, así es como llegó al mundo esta recién nacida, un caso que sin duda puede calificarse como un milagro, pues el parto se realizó bajo el frío amanecer de Chimaltenango y a la intemperie. Este superhéroe sin capa se encargó de cubrirla y cortarle el cordón umbilical. Previamente, la madre de la mujer que dio a luz fue la encargada de asistir el parto. La historia inició a las 6 horas. Santos María Imul, de 23 años, comenzó a sentir dolores. Su progenitora, Florentina Pu, dispuso llevarla a un centro asistencial. Cuando ya estaban en camino y a punto de tomar un mototaxi para llegar más rápido al hospital, la mujer embarazada ya no aguantó y cayó al suelo. El socorrista Pedro Yuman terminó la labor de parto. Cuando se puso al resguardo a la bebé y su progenitora, los bomberos las trasladaron a su vivienda. En lo que va del mes, se reportan 2 casos similares en el departamento de Chimaltenango. Nos referimos ahora a una investigación por un aparente caso de corrupción en una de las dependencias del Estado. Hoy el Ministerio Público ejecutó una diligencia en la sede de la institución ubicada en el Palacio Nacional de la Cultura. La Fiscalía contra la Corrupción del Ministerio Público realizó un allanamiento en el Palacio Nacional de la Cultura por una denuncia en contra del Ministerio de Cultura y Deportes. Según el jefe de la Fiscalía a cargo de la diligencia, Estuardo Campo, el propósito era secuestrar documentos por una nueva denuncia en esa cartera. Dijo que el caso está en reserva y no dio mayores detalles. Además del Palacio, las diligencias también fueron efectuadas en la Tercera Avenida y 10ª Calle de la Zona 1, en las oficinas del Viceministerio de Deportes, de donde también secuestraron documentos. Actualización T13, el resultado de 2 atentados armados. Samuel Orozco tiene los detalles. Alan Alfaro y televidentes de T13 Noticias, importante información que se ha generado en los últimos minutos. Hablamos de al menos 2 ataques armados que se han registrado de forma simultánea. Vamos a iniciar hablando del ataque armado en la zona 18 en contra del piloto de un microbús, pero también hay 2 personas más heridas. Hablamos entonces de 3 personas. Bomberos municipales los trasladan de inmediato a la emergencia del San Juan de Dios. José Morrayo con los detalles, por favor. Muy buenas noches, Samuel. Para informarles, bomberos municipales fuimos alertados a la 13 Avenida y 7ª Calle de la zona 18 Colonia Atlántida, donde en el interior de un microbús color blanco se localiza el piloto del mismo con el nombre de Billy Joel Hernández, de 27 años de edad, a la señora Ludis Ríos y Ríos, de 39 años de edad, y también a Lester Guzmán, de 25. Estas 3 personas presentaban varias heridas de proyectil por arma de fuego en distintas partes del cuerpo, el cual técnicos en urgencias médicas los trasladan hacia la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Bueno, pero no es el único ataque armado, porque hablamos de otra persona en la zona 5 capitalina, quien también ha sido trasladada con varios impactos de arma de fuego. Así es, Samuel, pocos minutos de este ataque armado en zona 18 se produce uno en la 27 Avenida y 20 Calle de la zona 5, la colonia de La Palmita, donde se traslada al joven Edwin Godínez, de 19 años de edad, con múltiples impactos de proyectil por arma de fuego en distintas partes del cuerpo. Esta persona es trasladada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Y para terminar con este caso, según informan las autoridades, Alan, esta persona habría salido hace pocos días de la prisión. Por lo tanto, pues están haciendo las investigaciones correspondientes por qué se registró este ataque armado. Con este reporte, yo regreso al estudio principal. Noticia de último minuto, si está ocurriendo de 21 a 22 horas, usted lo tiene como siempre de primera mano acá en T13 Noticias. A pesar de que se especuló que podía ser un asesinato, ahora le ponemos en contexto sobre el examen forense practicado a una recién nacida que murió en un municipio aledaño a Ciudad Capital.
Una recién nacida fue asistida por los bomberos voluntarios en la Floresta, kilómetro 19 de San José Pinula. La mamá de la pequeña, Guadiela Erendi López Salazar, de 22 años, les informó que no sabía que estaba embarazada y comenzó la labor de parto en su vivienda sin asistencia médica. Por el fallecimiento de la bebé, Guadiela fue llevada al Hospital Roosevelt bajo custodia policial para su atención. Ya se conoce que la causa de muerte de la bebé fue natural, por la falta de asistencia médica. El caso es que, de conformidad con los hallazgos médicos, se determinó que la causa de muerte había sido una asfixia perinatal, es decir, que la bebé durante el trabajo de parto pues murió de asfixia. Estos casos pues son relativamente considerados como causas, digamos, naturales, evidentemente por una mala atención, eso sí, ¿verdad? No haber acudido a un centro hospitalario o por no haber tenido una asistencia médica para el debido proceso de parto. Sin embargo, no se encontraron ningún otro tipo de traumas o heridas en el cuerpo de la bebé fallecida. Desde la tarde de este miércoles, Guadiela López ya no tenía custodia policial en el hospital porque estaba por establecerse su inocencia, situación que confirmó el INASIF por medio del resultado de la necropsia. Lo ampliamos en nuestros titulares. Mucha atención porque vamos al detalle de esta noticia que se genera en Huehuetenango. Hombres armados y con el rostro cubierto vigilan su comunidad. Cansados de la delincuencia, comerciantes del mercado de la Terminal Zona 5 de Huehuetenango han decidido enfrentar a quienes intenten delinquir en el área. Durante las 24 horas, hombres con gorro pasamontaña y cubiertos en un 90% de su cuerpo brindan seguridad a miles de comerciantes y vecinos que acuden a realizar sus respectivas compras. Esta es la primera vez que las cámaras de este medio de comunicación hablan con los patrulleros y nos comentan sus estrategias y advertencias para quienes estén planeando realizar algún acto vandálico. Queremos que toda la gente esté confiada porque nosotros estamos trabajando, somos la seguridad con los compañeros, estamos dispuestos a apoyar a la asociación, también estamos dispuestos a apoyar a los policías municipales, estamos dispuestos a ayudar también a los de tránsito. Para los comerciantes esta medida es acertada, debido a que según ellos la delincuencia se ha reducido en un 90%. Terrible, aquí ya no había negocio porque todos los ladrones venían para acá. La gente ya no venía aquí. Ya no venía. Ahora, ¿desde cuándo ha cambiado? Desde que estamos patrulleros, les decimos nosotros. Que nosotros sí estamos de acuerdo, ¿verdad? De que ellos estén velando por nosotros porque la verdad que había mucha delincuencia. En Huehuetenango reporta Daniel Méndez. Estamos de regreso y lo hacemos ampliando otro de nuestros titulares. Mi compañero Carlos Andrino nos presenta la historia de una mujer que está luchando por sobrevivir. Ella es de escasos recursos y lo peor es que padece una enfermedad. Si desea ayudarla, le pedimos que le preste mucha atención a la siguiente noticia. María Salvador Lemus, una mujer de avanzada edad, madre de 12 hijos, residente en terrenos de una finca en Fraijanes, quien clama por ayuda. Desde siempre fue una mujer trabajadora que junto a su esposo lucharon hombro con hombro para sacar adelante a sus hijos. Sin embargo, el paso del tiempo está cobrando su factura y doña María se encuentra en mal estado de salud, sin dinero, sin consuelo y en busca de una luz de esperanza para salir adelante y conseguir fondos que le permitan pagar sus exámenes médicos y hemodiálisis, a las que debe ser sometida 3 veces por semana. La enfermedad que es la primera es la diabetes. ¿Qué más tiene? Y después los pulmones, dice, y su corazón. ¿Qué le pasó a los pulmones? En los pulmones que dice que los tengo con agua porque yo dice que me incomodé y un líquido se me regó. Así me dijeron pues, sí, y que los riñones no funcionan, dice, sí, así me dijeron y por eso me provoca todo esto. ¿Por qué tiene una gasa aquí ahorita en el pecho? Esta gasa que tengo aquí es porque donde me hicieron ¿cómo se llama? La diálisis. Sí, me pusieron un aparato ahí. ¿Esto para qué lo hace? Esto me lo hicieron a mí para que el aparato donde me ponen otra cosa aquí, esto pues pasa para el aparato y... Sueña con estabilizarse de su enfermedad y así poder seguir trabajando para ayudar en los gastos del hogar. Sin embargo, para ello necesita de guatemaltecos altruistas. ¿Cómo puede hacerlo? Comunicándose con ella al número telefónico 3414-1504.
habíamos adelantado en nuestros titulares y ahora sí vamos con la historia completa de esta niña que fue raptada y asesinada a tiros. Sus familiares la reportaron como desaparecida el pasado 24 de abril. Era miércoles. Se activó la alerta Alba Kenneth para tratar de ubicarla en poco tiempo. Francis Juliana Ishotop Yucuté tenía 15 años. La última vez que fue vista fue en Santiago, Zacatepeques. Sus familiares no lograron conciliar el sueño desde el día de su desaparición. La angustia se instaló en su vivienda y el miedo se sentó junto a ellos cada noche. Pero las cosas cambiaron de manera drástica en las últimas horas. Los bomberos municipales departamentales recibieron una llamada alertando sobre la ubicación de un cadáver en la zona 3 de Santiago, Zacatepeques. Llegó también la policía y el Ministerio Público. Iniciaron las investigaciones en el lugar de los hechos y en poco tiempo la información llegó a oídos de la familia de Francis. Corrieron hacia el sitio y les permitieron ver el cadáver. Confirmaron que era ella. Si le parece grotesco, espere un poco, porque hay un dato aún peor. El cadáver de la niña tenía al menos 8 impactos de bala. ¿En qué nos hemos convertido? ¿En qué momento el ser humano perdió el rumbo? ¿Quién tiene la frialdad y cobardía para asesinar a una niña de 15 años de esa manera? ¿Por qué con esa hazaña? ¿Por qué tanto odio contra ella? Finalizó la angustia para la familia de Francis, pero inició el luto y evidentemente ahora los abraza la zozobra. No los deja dormir el pánico. ¿Quién ordenó el rapto de Francis? ¿Y por qué? No menos impactante fue lo que ocurrió en el departamento del Petén. En esa zona fueron masacradas varias personas. Hay dos versiones sobre lo ocurrido en el norteño departamento. La primera es que se celebraba una actividad por el Día de la Madre en una escuela de una comunidad de Petén. Se supone que ingresó un comando armado y desató el terror. Abrieron fuego sin importar que había niños y provocaron un baño de sangre. Se dice que 4 personas murieron, 2 hombres en el sitio. No hay información sobre su identidad. 2 más fueron llevados al hospital. Melvin Haroldo Guerra Flores, de 35 años, y Selvin Eleazar Reyes Pérez, de 37. Ambos fallecieron minutos después de su ingreso. La otra versión señala que las víctimas podrían haber integrado una banda de cuatreros y que la matanza es producto de la venganza de una de sus víctimas. Por eso tenían heridas de arma blanca y de fuego. Sin embargo, y pese a las 2 versiones preliminares, lo único cierto es que 4 personas fueron asesinadas en Petén y el Ministerio Público debe investigar de quién se trata, qué hacían, por qué las mataron y quién ordenó el crimen.